Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Ambit Talks. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que muchas veces te has preguntado cómo funciona y que no siempre tienes la respuesta. Es la farmacovigilancia, algo fundamental en la industria farmacéutica. Y para ello contamos pues, con Raquel Pensado, experta muchísimos años en el mundo de la farmacovigilancia, y hoy nos va a compartir su experiencia. Gracias, Raquel, por estar este momento con nosotros. Muchas gracias, Frances, por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar ubicándonos en el mundo de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, pues, es vigilar el fármaco, ¿no? Y es todo el momento que empieza desde el primer ensayo clínico, desde el minuto cero, hasta que el medicamento se retira, y es ir monitorizando, sabiendo qué es lo que va ocurriendo con un medicamento que tenemos o en ensayo clínico o que ya tenemos en el mercado. Evidentemente, todo este proceso pues es complejo, dura toda la vida, y la primera pregunta que me aparece es, bueno, ¿y esta información? Es decir, ¿cómo sé si un medicamento está afectando, no está afectando de manera no prevista? ¿Esta información cómo se recibe? Lo primero, tener en cuenta que la información que recibimos en cuanto a la seguridad de los medicamentos en el mercado no es únicamente reacciones adversas, sino que también recogemos otra información importante que puede impactar en el perfil de seguridad del fármaco. Es decir, recogemos información de exposición en el embarazo, durante la lactancia, el mal uso, sobredosis del medicamento. Toda esta información los laboratorios farmacéuticos la recogemos. Primero tenemos el canal que denominamos comunicación espontánea, notificaciones espontáneas, que bueno, son las típicas comunicaciones que recibimos directamente de los profesionales sanitarios y de los pacientes, bien de manera directa porque quieren comunicar estas reacciones adversas a los laboratorios, o bien porque tienen una reclamación o una queja de calidad que puede conllevar una reacción adversa, o bien simplemente porque quieren obtener información de esta reacción adversa, entonces nos llega en forma de pregunta, de información médica que ellos necesitan. Luego, por otro lado, está la literatura científica. Los laboratorios estamos obligados a monitorizar la literatura científica que está relacionada con nuestros medicamentos, también los estudios clínicos que hacemos, sean o no intervencionales, así como otras acciones como programas de soporte a paciente, estudios de mercado. Existen una serie de mecanismos y de procesos que nos ayudan a recoger toda esta información. A su vez, las autoridades sanitarias también son una fuente de entrada de esta información, y por supuesto, autoridades sanitarias y laboratorios farmacéuticos intercambiamos esta información a fin de tener, bueno, pues la máxima cantidad de datos posible. Bueno, entonces adivino que, bueno, que el proceso es complejo, ¿no? Recopilar toda esta información, pues estar atento, ¿no? Es decir, ya es una parte compleja. Pero luego, una vez que recibís esta información en el laboratorio farmacéutico, a través de los canales, ¿no? que se establecen para recibirla, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el proceso que seguiría? Pues, oye, que me he encontrado que me ha producido una urticaria y no estaba descrito en el prospecto. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero, por supuesto, es obtener la máxima cantidad posible de información de esta reacción adversa o de esta información de seguridad que comentábamos antes. Tenemos lo que se denomina la información mínima, que nos obliga a las autoridades a intentar recogerla. ¿Por qué? Porque es la información mínima que se necesita para poder comunicar esta información a las autoridades sanitarias. Hay 4 criterios mínimos, que son, por supuesto, la reacción adversa, el medicamento implicado, tener un notificador identificable, es decir, quién está detrás de esta comunicación, y un paciente identificable. Tener un paciente identificable no quiere decir necesariamente que tengamos que tener su nombre y apellidos, pero tenemos que tener un mínimo de información, pues el sexo, la edad, el rango de edad, para, bueno, tener un mínimo de información de que existe realmente este paciente. Una vez que tenemos toda esta información, se tiene que recoger en una base de datos de una manera estructurada. A partir de aquí comienzan una serie de evaluaciones, por un lado, para determinar la causalidad
entre este medicamento y la reacción adversa, es decir, qué grado de relación causal existe entre ambos, si bien es verdad que en farmacovigilancia asumimos una causalidad positiva, porque bueno, es obvio pensar, ¿no?, de que si alguien nos comunica esta reacción es que realmente está relacionada con el producto. Se determina también la gravedad, porque dependiendo de la gravedad, los tiempos de comunicación a las autoridades son distintos. Y seguidamente, una vez comunicado esta información, este caso, esta reacción adversa a las autoridades sanitarias, se continúa el seguimiento del caso. Es decir, puede ocurrir que cuando se nos comunique la reacción adversa ya esté finalizada, entonces a lo mejor nos interesa saber más pues, acerca de la medicación concomitante que estaba tomando este paciente, la historia médica de este paciente y, por supuesto, si la reacción adversa no ha remitido, en especial en los casos graves, necesitamos hacer un seguimiento a fin de asegurarnos de que realmente esta reacción adversa ha llegado a su término, se ha solucionado. Vale, entonces, bueno, así a priori el proceso parece muy natural, pero entiendo que hay muchísima información que se tiene que contrastar, que se tiene que analizar. Y entonces adivino que hacer estas cosas, bueno, seguro que antaño se tenían que hacer a mano, obviamente, porque no había mecanismos, pero hoy en día la tecnología pues juega un papel fundamental, ¿no? Y realmente pues os ayuda a las empresas pues a recopilar toda esta información, pero es que no solo eso, sino que a nivel de comunicación con las agencias, sea la FDA o la EMA, estáis obligados a notificarlo en formato electrónico, porque tienen su propia base de datos, ¿no? Es decir, correcto. Realmente, digamos, todas estas herramientas ofrecen ventajas. Al final es ventajas para el paciente, ¿no? Si lo miramos por supuesto, por supuesto. Bueno, la principal ventaja, digamos, es puramente operativa, y es que podemos recoger la información de una manera pues muy organizada, muy estructurada, que seguidamente nos va a permitir explotar esta información. Es decir, luego lo veremos un poco, pero esta información, una vez que se ha recibido de manera aislada, estos casos aislados, hay que hacer una serie de análisis agregados que por un lado se tienen que comunicar a las autoridades y por otro lado se evalúan internamente para identificar tendencias. El hecho de que toda esta información esté recogida en una única base de datos, que por supuesto tiene que cumplir una serie de requerimientos técnicos y normativos, es una base de datos que tiene que ofrecer fiabilidad, tiene que estar validada, la información tiene que ser íntegra, tiene que estar segura. Esta, por supuesto, es la primera ventaja. Por otro lado, lo que ya comentabas, el sistema de notificación, no solo con las autoridades, la inmensa mayoría de las autoridades a nivel mundial gestionan ya estas comunicaciones de manera electrónica, pero es que incluso con nuestros partners de negocio, a veces entre los laboratorios existen acuerdos de licencia, tiene que existir este intercambio de información, y la vía electrónica pues es una vía ágil, fiable y que permite que a ambos lados de esa comunicación la información esté correctamente estructurada. Por último, se me ocurre la automatización de procesos. Es decir, que todo esto esté en un ámbito gestionado, en un ámbito tecnológico adecuado, nos va a permitir automatizar una serie de procesos. Por ejemplo, en el ámbito de la farmacovigilancia, además de estos datos que se tienen que introducir en estos campos de la base de datos, hay que crear lo que se denomina la narrativa, ¿no? Un poco la historia de este paciente que ha tomado este medicamento y ha tenido esta reacción adversa. Esta automatización que nos permite que toda esta información que está estructurada en los distintos campos, si tenemos unos templates, unas plantillas dentro de la base de datos, pues no es necesario que lo redactemos a mano, sino que se crean estas narrativas de manera automática, con lo cual los procesos son mucho más ágiles. Vale, y entonces a nivel tecnológico, es decir, hoy en día pues estamos hablando de la industria del dato, ¿no? Es decir, hoy necesitamos datos para todo y tenemos datos, realmente tenemos datos para todo, pero por ejemplo el tema de la integridad de esta información que ya has mencionado, ¿no? La fiabilidad, me pregunto que, por ejemplo, hoy hablamos mucho de fake news, ¿no? ¿Existe el concepto fake news? Es decir, alguien que se inventen casos, que se manipule información para hacer llegar, no se me ocurre ninguna razón, ¿no?, por la que pueda, pero Bueno, ¿puede existir sí, y tenéis mecanismos? Sí, a ver,
Identificar estas fake news, estas comunicaciones que pueden tener, digamos, un origen dudoso, la primera medida de contingencia es la que ya nos exigen las autoridades, y es tener tanto un notificador identificable como un paciente identificable. Entonces, sabiendo quién está detrás, bueno, esto ya es, digamos, como una premisa o un primer punto para darnos cierta confianza de esta notificación. Sí que es verdad que generalmente los casos de manera aislada suelen tener un impacto, entre comillas, relativo, porque como te comentaba antes, toda esa información que recibimos de manera aislada luego se tiene que evaluar de manera periódica, y es con el conjunto de todos estos reportes, todas estas notificaciones, cuando realmente podemos valorar si, por ejemplo, tenemos una nueva reacción adversa, o una reacción adversa conocida tiene mayor frecuencia de la esperada. Con lo cual, contestando a tu pregunta, no es totalmente posible a veces saber si un caso es o no verídico. Afortunadamente son casos extremadamente aislados, pero hay una serie de medidas de contingencia que nos permiten asegurar que esta información realmente es fiable. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una vez que recibís esta información, ¿no? Y habéis hecho este análisis, estaría toda la parte de lo que es la gravedad, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una reacción cutánea, ¿no? Y para mí es muy grave, ¿no? Porque lo estoy pasando mal. Pero luego a nivel de criterio médico dices, no, pues no es tan grave, ¿no? Por las razones de... Digamos, el nivel de gravedad, pues bueno, entiendo que está establecido por las normativas, y no sé si al final también hay un poco de margen de maniobra. Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estos casos se nos comunican a los laboratorios, recogemos la información tal cual se nos comunica. Es decir, si un paciente nos comunica que una reacción adversa es grave, lo recogemos de esta manera. Adicionalmente, hay una serie de criterios, por un lado normativos, que vienen dados por la ICH y que también vienen reflejados en los módulos de farmacovigilancia de la EMA, y que son criterios tales como pues, la muerte, el peligro de muerte, que esta reacción adversa pues, conlleve un defecto congénito, que haya algún proceso invalidante, y por supuesto también a criterio médico, es decir, puede ocurrir que haya reacciones adversas que no entren dentro de esta clasificación que nos da la normativa, pero a criterio del profesional médico se asume que es grave, y de esta manera lo recogemos. Esta información se gestiona de esta manera en la base de datos, recogemos la gravedad que nos da el notificador, y internamente, siguiendo estas guías y los procesos internos de cada compañía, se asume también, pues, o se identifica la gravedad que puede tener este caso. Bueno, entonces, en base a lo que nos has estado explicando, yo me pregunto, ¿cuáles son los controles que a nivel de empresa farmacéutica pues, se establecen, ¿no? Para garantizar que los datos pues, que sean neutros, que sean objetivos, que sean fiables? ¿Qué mecanismos disponéis actualmente? Por supuesto, la formación. El personal de farmacovigilancia cada vez necesita una formación más específica, más científica, con lo cual el hecho de que exista esta formación tanto a nivel interno como que puedan acudir a cursos de manera externa es fundamental. Pero también formación, antes comentábamos que la farmacovigilancia es una responsabilidad de todos los miembros de una compañía farmacéutica, con lo cual toda la gente que es susceptible de recibir información relacionada con farmacovigilancia tiene que saber cómo actuar, por lo tanto tiene que estar formada. Los distintos procesos de control de calidad, como en tantos otros procesos que existen en industria farmacéutica, para asegurar, bueno, es un doble check, ¿no? Una forma de asegurar de que lo que estamos haciendo, la información que estamos procesando, se ha procesado de una manera correcta, la información es correcta en sí. Por supuesto, los departamentos de garantía de calidad, ahí es donde entramos en juego nosotros, que de una manera objetiva evaluamos si todo se está haciendo de la manera correcta, y añadimos este valor, añadimos estos ojos adicionales a nuestros compañeros de farmacovigilancia para asegurar que todo está gestionado de una manera correcta y no se nos escapa nada. También se me ocurren los departamentos de auditoría interna en las grandes empresas, ¿no? Que tienen una visión más de negocio, pero que al final se encargan de velar
porque todos los procesos de la compañía, farmacovigilancia, negocios, etcétera, todo se esté haciendo de una manera correcta y que al igual que el Departamento de Garantía de Calidad son independientes a los departamentos que auditan y tienen un reporte a los altos estamentos de cada empresa. Y por otro lado, a nivel operacional, hay una serie de procesos para asegurar que realmente estamos trabajando de una manera correcta. Como ya comentábamos antes, los departamentos de farmacovigilancia cada vez se enfrentan a un entorno más regulado, con más información, con lo cual siempre que la normativa nos lo permita, podemos centrarnos en lo importante, es decir, podemos adoptar una visión de riesgo, dónde tenemos los riesgos, dónde tenemos los puntos débiles, cómo los podemos prevenir. De manera que, centrándonos en estos aspectos, podemos ser cada vez más efectivos y, de hecho, a nivel operacional tenemos también los indicadores de performance, los KPIs. Creo que era Lord Kelvin que decía que lo que no se mide no se puede mejorar. El paradigma de la garantía de calidad es esta mejora continua, como tantos otros departamentos de la industria farmacéutica, de manera que midiendo, centrándonos en lo importante, objetivando la información, podemos analizarla, podemos ver cómo de bien o cómo de mal estamos, porque tenemos que identificar estos objetivos de performance, y esto nos va a permitir tomar decisiones. En este sentido, las bases de datos también son extremadamente útiles. ¿Y por qué? Porque, de hecho es que hay indicadores de performance que nos pide la propia normativa. Y lo que nos ayuda en las bases de datos es, por ejemplo, a identificar el grado de cumplimiento que tenemos de las notificaciones de estas reacciones adversas a las autoridades. Si podemos extraer esta información de la base de datos, vamos a poder analizarla, vamos a poder determinar nuestros KPIs, que por cierto es un área que me encanta, y pues podemos saber cómo de bien o cómo de mal estamos actuando y en qué punto podemos mejorar. Una pregunta, tal como estabas explicando, una pregunta muy rápida, muy sencilla. Yo como paciente, ¿yo puedo comunicarme con un laboratorio farmacéutico? Por supuesto, y de hecho los laboratorios farmacéuticos estamos obligados a habilitar canales de comunicación, que los canales pueden ser tan diversos como, por supuesto, el teléfono, redes sociales, las webs de cada una de las compañías farmacéuticas. A veces por carta creo que ya casi no utiliza nadie, o yo ya no he vivido las cartas, pero es decir, cualquier canal de comunicación es perfectamente válido para comunicar estas reacciones adversas con los laboratorios, y por supuesto los pacientes pueden comunicarlo. Has dicho la palabra redes sociales. Las redes sociales hoy en día, pues todos estamos en redes sociales. Este podcast va a estar en una red social, ¿no?, para compartir. ¿Las redes sociales son fuente de conocimiento de estos efectos? ¿Los tenéis que analizar? Sí, ¿Tenéis que hacer algún trabajo ahí detrás? ¿O? Por supuesto. De hecho, la normativa nos pide que todas aquellas redes sociales que estén bajo nuestra responsabilidad, es decir, que estén sponsorizados, patrocinados o sean, propiedad del laboratorio, periódicamente tenemos que monitorizar, revisar esos canales, porque por supuesto puede existir pacientes que a través de redes sociales nos comuniquen estas reacciones adversas, pueden existir profesionales sanitarios que también lo hagan, a veces incluso foros. De hecho, hay compañías, aunque la normativa nos exige que tenemos que monitorizar a aquellas que están bajo nuestra responsabilidad directa, hay compañías que incluso son más proactivas y se dedican a monitorizar otros canales, pues como de manera abierta en Google o otros foros que no sean de su responsabilidad directa. Y una vez que se identifica esta información, sigue exactamente el mismo proceso que comentábamos al principio, de comunicación, gestión en la base de datos, etcétera. Muy interesante, ¿no? Porque realmente entiendo yo que hay que estar siempre con los ojos abiertos. Imagino que los controles y los recursos que tenéis que poner para ver cómo funciona todo y cómo se mueve el mundo de vuestros medicamentos es bastante complejo. Y por ejemplo, ya pensando un poco en decir, los mecanismos, ¿no? Pues tal como nos has explicado, pues hay toda una parte metodológica, una parte normativa, una parte tecnológica, que evidentemente es la
de gran ayuda. Es decir, ¿cuáles serían, también en base a tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos que hay dentro del mundo de farmacovigilancia? Además, en algo, entiendo que es muy dinámico, ¿no? Porque los casos van apareciendo, tienes que dar respuesta. Correcto. Desde mi punto de vista hay dos grandes bloques de retos, ¿no? Digamos, los retos más operativos y los retos más, digamos, conceptuales, ¿no? A nivel operativo, por supuesto que la medicina está avanzando muchísimo y nos estamos enfrentando a medicamentos que son nuevos, ofrecen muchas posibilidades terapéuticas, pero también conllevan su complejidad, como pueden ser las terapias génicas, los medicamentos biológicos, que tienen pues una serie de especificidades a la hora de gestionar, recopilar y evaluar esta información. También las interfaces entre los distintos departamentos de un laboratorio farmacéutico. La farmacovigilancia no solo es responsabilidad del departamento de farmacovigilancia, es una responsabilidad a nivel de compañía, tanto de los departamentos médicos, de los departamentos regulatorios, de marketing, por supuesto de ventas. Estamos obligados a recoger toda esta información, comunicarla al departamento de farmacovigilancia y gestionarla de la manera que hemos comentado. Esto conlleva obviamente una serie de retos operativos, en el sentido de que hay mucha gente que tiene que hablar, hay mucha gente que se tiene que comunicar, pero a nivel técnico también, porque puede ocurrir que haya interfaces entre distintos sistemas, los CRMs que utilizan los departamentos de ventas, base de datos de farmacovigilancia. La información no iría de manera directa, pero bueno, hay una serie de interfaces técnicas que pueden conllevar un reto. También la participación activa, cada vez más activa de los pacientes. Los pacientes, y yo me incluyo, cada vez tomamos más conciencia de nuestra salud, de lo que queremos para nosotros, de lo que no queremos, y esta participación activa pues también es un reto retador, en el sentido de que es absolutamente positivo para la disciplina. Y en cuanto a retos más conceptuales, carrera en farmacovigilancia, ya estábamos comenzando con esta farmacovigilancia más proactiva, porque veníamos de una farmacovigilancia que era, digamos, como más reactiva. Es decir, una vez que tenemos el medicamento en el mercado, se recoge esta información una vez que se nos comunica, se notifica a las autoridades, etc. Ya desde hace muchos años los medicamentos tienen que tener un plan de gestión de riesgos, es decir, nos tenemos que avanzar a lo que puede ocurrir con nuestro medicamento en el mercado. No tenemos estos pacientes tan estandarizados que tenemos en los ensayos clínicos con unos criterios de inclusión y de exclusión, sino que tenemos la vida real, pacientes pues, con otras patologías, con otras medicaciones. Es importante avanzarnos a lo que va a ocurrir. Con lo cual, para mí, todos estos retos operativos de nuevos medicamentos, mucha información, tiene que permitirnos ser más ágiles, tiene que permitirnos anticiparnos a los riesgos. Y aquí yo creo que va a tener un papel fundamental pues todo el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia artificial, y bueno, pues que yo creo que a futuro, y probablemente no muy lejano, nos va a permitir desarrollar modelos predictivos que asegure pues, que los pacientes están cada vez más protegidos. La farmacovigilancia al final es una disciplina que vela por los pacientes y es una disciplina de salud pública, con lo cual es fundamental que todos estos riesgos se anticipen y se prevengan y se minimicen de la manera más ágil posible. Pues es muy interesante porque realmente, claro, decir, el prevenir cómo va a funcionar un medicamento en el mercado no es nada fácil, ¿no? Y también lo que decías, en las fases de ensayo clínico tenemos la información que tenemos, unas personas muy acotadas, muy bien identificadas, pero luego el mercado real es los que estamos utilizando cada día los medicamentos, y esto, la irrupción de la inteligencia artificial ya estamos viendo, y en varios podcasts ya hemos hablado de ello, cómo está irrumpiendo realmente en toda a nivel general, ¿no?, que se oyen por los medios de comunicación, pero también en la industria de la salud como concepto más amplio. Pues realmente todos vamos ahí, ¿no? Realmente está todo orientado, y también es sacar ventaja, es poder sacar ventaja de toda esta información. Y mira, uno de los podcasts que grabamos hablábamos de inteligencia artificial, y aquí en hacíamos el podcast, era con Miquel Romero, nos hablaba del
humano aumentado, ¿no? Al final es tener toda esta información para poder tomar decisiones más fiables, ¿no? Más eficaces. Correcto. Y en definitiva pues velar por los pacientes, que al final es la obligación. Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero supongo que nos estás escuchando y lo que tienes claro es que toda esta información de farmacovigilancia es aquella que está en el prospecto y que nadie se atreve a leer. Y al final, digo, si me lo tomo me va a pasar todo esto. No, pues es todo un trabajo realmente que realizáis pues, para que esa información sea... Correcto. Y al final lo que se pretende, bueno, yo sé que es... Bueno, digamos un poco como indigesto, ¿no? Cuando vas a tomarte cualquier medicamento y te encuentras un prospecto enorme y dices, ay, Dios mío, me va a pasar todo esto. No, o sea, el prospecto es un mecanismo de información para el paciente, al igual que tenemos la ficha técnica, que es el mecanismo de información para el profesional sanitario. Por esto que comentábamos, además de este prospecto y de esta ficha técnica, el objetivo tiene que ser acercar esta información, ser lo más transparente posible para que tanto pacientes como profesionales sanitarios pues, puedan tomar decisiones correctas. Pues sí, la verdad, y es una labor muy bonita, ¿eh? Realmente veo el hecho de poder suministrar esta información, porque vais recibiendo y al final es un ejercicio también de transparencia, las cosas como son y bueno, pues la verdad es que sin este trabajo pues tampoco nos sabríamos muy bien lo que nos estamos tomando. Y bueno, y con esto me parece que ya llegamos al final del capítulo, es decir, muchísimas gracias nos has dado aquí una masterclass de lo que es la farmacovigilancia y bueno, seguro que te ha encantado lo que nos explica Raquel, muchísimos años que llevas en la industria y que muchos más vas a seguir desarrollando en este área. Confiamos en ti. Muchísimas gracias. Pues venga, pues hasta otro capítulo. Adiós.